De esta tarde es el poder de la decisión. Acuérdense, el poder de la decisión. Todos los días tomamos decisiones. Por ejemplo, la decisión de lo que me voy a vestir, el calzado que me voy a poner, hacia dónde voy a ir. Si mi mamá me pone un desayuno, pues yo elijo si me como una concha o un bolillo, o etcétera, etcétera. Y tomamos decisiones todos los días muy especiales. Pero hay decisiones que son sumamente importantes. Hay decisiones que van mucho más allá de lo que imaginamos. Por ejemplo, el presidente Trump tomó la decisión de hacerle guerra a Irán. Y eso está trayendo consecuencias no solamente a Estados Unidos, no solamente a Irán, sino está trayendo consecuencias a todo el mundo. Por ejemplo, el petróleo se ha ido por las nubes. En los Estados Unidos la gente está sufriendo por el problema del petróleo porque los costos son muy altos. Entonces, las decisiones son muy importantes. En esta tarde vamos a ver acerca de dos jóvenes. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Daniel. Es el quinto libro de los profetas mayores. Los profetas mayores son el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, junto con un libro que se llama Lamentaciones. Son 5. Y Daniel es uno de los 5 profetas mayores. Daniel era un judío y Daniel vivió un tiempo, o mejor dicho, el resto de su vida, vivió en una ciudad sumamente importante en la antigüedad. Formaba parte del gran imperio de ese tiempo y se llamaba el Imperio Babilónico y la ciudad se llamaba Babilonia. En los libros de historia se habla de Babilonia y se habla del famoso rey que tuvo que ver con ese imperio que se llamó Nabucodonosor. Pues el libro de Daniel tiene que ver con este asunto. En ese libro hay 5 jóvenes. 4 son judíos y uno es babilonio. Uno pertenece a esa ciudad. Los 5 pertenecen a la aristocracia, son nobles, pero hay una gran diferencia. 4 de ellos vivieron como cautivos, como si fueran esclavos, pero con ciertos privilegios. Y uno tenía todo a su favor, Podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Y vamos a ver, por favor, les invito a que usen sus Biblias. En el libro de Daniel, capítulo 1, en realidad vamos a ver 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 5 de Daniel, y vamos a ver acerca de este asunto, y el tema, no se nos olvide, el tema es el poder ¿de qué? El poder de la decisión, Ese es el asunto que vamos a tomar en consideración. Capítulo 1 del libro de Daniel. Ahora, por favor, tomemos en consideración los versículos que van del 1 hasta el 9. En los libros de la Biblia aparecen unos números grandes que se llaman capítulos y unos numeritos pequeños que están a mano izquierda, y esos numeritos se llaman versículos. El número grande es el capítulo. Entonces, capítulo 1 y los versículos, es decir, del 1 al 9, vamos a hacer esa lectura. Por favor, sigan en silencio ahí en sus Biblias esta lectura. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Fíjense bien quién está aquí. Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey, es decir, Nabucodonosor, dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Noten esa frase, del linaje real de los príncipes. Es decir, eran gente selecta, eran nobles, eran aristócratas. Versículo 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí aparecen cuatro jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4, es decir, arribita, dice muchachos, son jóvenes, no llegan a los 30 años. Cuando la Biblia habla acerca de jóvenes, se refiere a personas que llegan hasta los 30 años, pero estos no tenían ni 30 años. Ahora vamos a ver, por favor, el capítulo 5. Ahora nos pasamos al capítulo 5 para que veamos el quinto joven. Ya vimos 4 que aparecen aquí. Ahora vamos al capítulo 5. Capítulo 5 y nada más vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y dicen de la siguiente manera, capítulo 5. El rey Belsasar, ahora fíjense bien quién está aquí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense bien aquí de esta persona. El rey Belsasar también era un joven. Así es que aparecen 5 jóvenes en este libro. 4 judíos que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia y los llevaron cautivos, los llevaron a esclavo, porque el rey Nabucodonosor, que en ese momento era el rey del imperio más fabuloso y más grande de la historia de ese momento, se llevó a muchos judíos, pero de entre ellos se llevó a muchachos como ustedes. Y eran muchachos muy selectos, no eran cualquier muchacho, eran de la nobleza, y no solamente de la nobleza, sino que estaban preparados, conocían, sabían leer, escribir, sabían cosas de ciencia, eran sabios, eran estudiosos. Una de las cosas asombrosas que podemos ver entre los judíos es que a través de la historia ellos han puesto muchas cosas a favor de la humanidad. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría o el padre de la psicología moderna, era judío. Carlos Marx, el que hizo la revolución del comunismo, era judío. Albert Einstein, el de la física relativista, era judío. Muchos han sido judíos y han sido estudiosos. Y estos jóvenes eran así. Y por eso el rey Nabucodonosor se los llevó a Babilonia, porque quería hacer algo muy especial con toda esa juventud judía. Hay una forma de poder conquistar a la gente de una manera muy sutil, y eso lo sabía Nabucodonosor. En la historia de la Biblia ha habido imperios que han invadido la tierra de Israel y han hecho destrozos. Pero el rey Nabucodonosor, además de haber invadido, quiso hacer algo. Se llevó gente muy especial con la finalidad de poder enseñar la cultura babilónica a esos jóvenes, y que estos jóvenes judíos se convirtieran en los promotores de esa cultura. Siglos más tarde, Alejandro el Magno tomó la misma situación de Nabucodonosor, y por eso es que el griego es tan importante. Recordemos que Alejandro Magno era griego, fue el emperador, o fue el conquistador, el rey más famoso de conquistar casi medio mundo de la antigüedad. Su imperio llegó hasta la India, desde Grecia hasta la India. Y Alejandro el Grande hizo algo que ya había hecho Nabucodonosor.
introducir la cultura dentro de los pueblos para tratar de asimilar o hacer que la gente estuviera más a favor del imperio que estaba conquistándolos. Por ejemplo, Estados Unidos nos ha conquistado, los americanos han conquistado. Nosotros utilizamos muchas palabras en inglés, constantemente escuchamos canciones en inglés. Todo lo que tiene que ver con la computación tiene que ver con palabras en inglés y constantemente estamos usando el inglés. ¿Por qué? Porque nos han invadido. ¿Por qué no utilizamos el español? El español es precioso. Es uno de los idiomas mejores y más maravillosos idiomas de todo el mundo. ¿Pero qué? El inglés nos ha invadido. Entonces, eso se llama asimilación cultural. ¿Qué quería hacer Nabucodonosor con estos jóvenes? Meter su cultura dentro de la juventud judía para que ellos se convirtieran en los promotores y de esa manera borrar toda la cultura judía, todo lo que los judíos sabían de su Dios, de sus leyes, de sus costumbres, de sus sacrificios, de todo lo que ellos vivían, quedaría borrado por la nueva cultura que habían asimilado. Y es ahí donde entonces entra la vida de Daniel. No vamos a hablar de los 5 jóvenes, solamente vamos a hablar de 2, de Daniel y Belsasar. Cada uno en su momento muy especial tomaron una decisión que fue trascendental para ellos. Una decisión que fue para toda la vida. Y eso que hicieron ellos es lo mismo que ocurre en cada uno de nosotros. En un momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión sumamente importante. Y eso fue lo que ocurrió con Daniel y con Belsasar. Ahora veamos esta situación. Fijémonos, por favor. Vayamos al capítulo 1 otra vez de Daniel. Regresemos hasta el capítulo 1. Fijémonos en el versículo, por favor. Vayamos hasta el capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, por favor. Dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjese bien esa expresión. Idóneos para estar en el palacio del rey. Imagínense que un día ustedes reciben una invitación de irse a vivir al Palacio de Buckingham allá en Londres, en Inglaterra. Es una buena noticia. Ustedes son seleccionados, ustedes son idóneos para irse a pasar una temporada en Inglaterra. Ya no Estados Unidos, ya no ir a este país, sino ahora ir a Inglaterra. ¿No les gustaría? Imagínense qué sorpresas se llevarían. Pues ahora estos jóvenes fueron llevados al palacio de Nabucodonosor. Si ustedes leen la historia, Nabucodonosor hizo una de las construcciones más fabulosas de todos los tiempos. Babilonia se convirtió en la mejor ciudad. Aún, si ustedes ven un mapa, Babilonia está en un desierto. Sin embargo, hay un río que pasa por Babilonia y lo aprovechó e hizo una ciudad tan fabulosa, tan maravillosa, que es célebre por los famosos jardines colgantes. Llenó la ciudad de flores, llenó de vegetación. La gente que llegaba a Babilonia se quedaba asombrada porque no habían visto nunca una ciudad tan fabulosa como Babilonia. Pues resulta que estos jóvenes se fueron a vivir al palacio. No solamente a Babilonia, ¿sí? Es como si ustedes le dijeran, vente a vivir a Nueva York. Ah, no, Nueva York. Pero estos jóvenes se fueron a Babilonia y se fueron al palacio. Ahora veamos, por favor, terminemos el versículo 4. Dice, y que les enseñase, a estos jóvenes se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, la palabra caldeos aquí no se refiere a las personas que vivían en ese imperio, porque también se llamaba el imperio caldeo. No, la palabra caldeos aquí en este libro se refiere a los estudiosos de las ciencias y de la magia, porque ellos eran astrólogos, no eran astrónomos, eran astrólogos. Ellos veían las estrellas y le daban una interpretación para la vida humana, como ocurre hoy con el zodiaco. Entonces,
Quería Nabucodonosor que toda la enseñanza de Babilonia quedara en el corazón de estos jóvenes. Entonces, ahí está la primera asimilación. Fijémonos, de qué manera tan sutil Nabucodonosor estaba induciendo a los jóvenes. Ahora, vivir en el palacio del rey, imagínense qué privilegio. Tenían todo lo mejor. Podían salir a las calles y sentirse privilegiados al estar viviendo en el palacio del rey, teniendo ahora la mejor enseñanza de la cultura de ese momento. Ahora una tercera cosa, fíjense bien, vamos en el versículo 6, por favor, no, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino. ¿Qué come un rey? ¿Taquitos al pastor? ¿Taquitos de suadero? ¿Hamburguesitas? ¿Una pizza italiana? ¿O qué come un rey? No, un rey come de lo selecto. Y eso le dieron a estos muchachos. Tenían ración de lo más selecto, ¿sí? Querían caviar, ahí estaba. Querían salmón de primera calidad de Noruega, ahí estaba. Los mejores filetes, el mejor roast beef, ahí estaba para ellos, ¿sí? Las mejores bebidas. Todo lo tenía a su favor. Eso era para poder conquistarlos. ¿A quién no le gusta comer bien? ¿A quién no le gusta ir a un buen restaurante? ¿A quién no le gusta que lo inviten a un buen banquete? ¿Sí? Nos gusta eso. Y para todo joven eso sería fabuloso. Imagínense vivir en el palacio del rey con la mejor comida, la mejor vestimenta, todo al favor. Aunque eran cautivos, no vivían como cautivos, no eran esclavos, eran libres. Pero ahí estaba lo sutil, ¿sí? ¿Sí? Ahí estaba lo sutil. Y entonces, fíjense bien lo que ocurrió. Vamos al versículo 8. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué dijo Daniel? No. Cuidado con esto. ¿Tenemos todo lo mejor? Sí. Daniel tomó la iniciativa y dijo, no. Tenemos que poner un alto a esto. ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a la forma de vida del palacio, somos hombres perdidos. Todo lo que nuestros papás nos han enseñado, todo lo que tenemos como cultura, se nos va a ir. Y Daniel tenía algo mucho mejor. Él estaba pensando no solamente en la parte social, en la parte cultural, sino estaba pensando en la parte espiritual de su vida. Fíjense bien lo que ocurrió en el versículo 6. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Estos el jefe de los eunucos puso nombres. Fíjense bien, les cambiaron los nombres, puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, Azarías, Abednego. ¿Qué tiene de malo que les cambien su nombre? Pues aquí está un problema. Otra vez, aquí está el asunto de la asimilación cultural. La palabra Daniel, o mejor dicho, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Fíjense bien, Dios es mi juez. La palabra Misael, el siguiente nombre, Ananías, que aparece ahí, Ananías, la palabra Ananías significa Dios de gracia. Dios de gracia. Otra vez, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios de gracia. Continuemos con el siguiente nombre, Misael. Misael significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y el último, Azarías, significa Dios ayuda. Todos los nombres judíos se refieren hacia Dios. Porque en la cultura judía, no solamente es una situación social el poner un nombre a un niño, un nombre como ponerle Manuel o Fernando o Rafael, lo que sea. Para un padre judío, colocarle un nombre a un niño significa su devoción a Dios. Pero les cambiaron el nombre.
¿Y por qué nombre les cambiaron? Fíjense bien, ahí estuvo lo tremendo. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Sabe qué ocurrió? Les pusieron nombres de los dioses babilónicos. Ahí estuvo el cambio. Les dieron lo mejor, vivir en el palacio, la mejor comida, la mejor atención. Y les cambiaron sus nombres judíos, que deberían de recordar a su Dios, el Dios único verdadero, por dioses paganos, por la idolatría de Babilonia. Esa es la razón de por qué en el versículo 8, y vienes, ahí está el poder de la decisión. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Daniel se dio cuenta del serio problema que se estaba enfrentando y dijo, no, yo no voy a seguir esta corriente. Yo voy a poner un alto. Lo bueno es que sus amigos le siguieron, y tomó esa decisión. Ahora, fíjense bien, tenía todo a su favor. ¿A quiénes les gusta el fútbol? ¿A quién les gusta el fútbol? A ver, levanten la mano, sin pena. ¿Quién les gusta el fútbol? ¿Les gusta el fútbol? Supongan que un día, ustedes están entrenando aquí en los campos del Bordo, ¿sí? Están entrenando. Y pasa por ahí un BMW y se baja un señor y los ve jugar y le dice, este muchacho, son buenos para jugar, me los llevo. Y se acerca a ustedes y les dice, ¿les gustaría jugar en el Barça? ¿Qué dirán ustedes? ¡Claro! Vámonos al Barça, ¿sí? Vámonos a vivir a España, a Barcelona. Daniel dijo, no. Ahí estuvo el poder de la decisión. Tenía todo a su favor, pero dijo no. ¿Por qué dijo no? Porque él prefería mejor estar en buena relación con su Dios que tener todo lo mejor de esta vida. Porque iba a perder más de lo que podía ganar en Babilonia. Ahí está el primer caso de una buena decisión. Ahora veamos el capítulo 5. Está otro joven. En el versículo 1, vamos al capítulo 5, versículo 1. Ahora habla del rey Belsasar. Dice el texto, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. ¿Quién es el rey Belsasar? El rey Belsasar, según la historia, si ustedes leen la historia y se ponen ahora con el internet, es tan fácil hacer las investigaciones. El rey Belsasar era el nieto, no el hijo, el nieto del rey Nabucodonosor. Él había heredado el trono. Su papá se llamaba Nabodino. Y su papá no quiso tomar el trono por una razón. Su papá era muy intelectual. Le gustaba más que hacer la guerra, más que las conquistas, más que llenar el imperio de riquezas. Lo que le gustaba a su papá era estudiar, leer. La historia dice que su papá, que se llamaba Nabodino, había construido una enorme biblioteca para él solo, de ese tiempo. Y vivía alejado de Babilonia para solamente dedicarse a estudiar, a leer, a meditar. Le gustaba eso. Entonces, por eso es que le cedió el trono a Belsasar. Y Belsasar en ese momento estaba en su plena juventud y recibir el trono, eso le deslumbró. Él tenía todo a su favor, tenía el imperio más tremendo. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo en este momento?
Bueno, dice que Estados Unidos, ¿no? Ahí está el conflicto entre China y Rusia, pero todavía sigue siendo Estados Unidos. Imagínense, los llaman a ustedes para poder gobernar en Washington, en la Casa Blanca, al país más poderoso. Eso es lo que le pasó a Belsasar. Él podía hacer lo que quisiera. Él tenía un auto Lamborghini Diavolo para pasear todos los días por las calles de Babilonia. Todos sus cuates no tenían BMW ni Mercedes-Benz, no, tenían Jaguares, puros Lamborghini, puros autos de lujo, puros Rolls Royce. No, los BMW eran como andar en un bochito ahí en Babilonia. Tenían todo lo mejor. Pero ahí tuvo un serio problema. Se dejó deslumbrar. Pudo haber quedado en la historia como uno de los mejores y grandes reyes de ese imperio, pero cometió un grave error. Todo a su favor, sí, pero cometió un grave error. Veamos lo que sucedió en el versículo, fíjense bien lo que dice en el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, es decir, su abuelo, Nabucodonosor, aquí dice su padre, pero es su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Sabe qué ocurrió aquí en la vida de este rey? Cometió un sacrilegio. Tomó las cosas sagradas del templo de Jerusalén y los utilizó para su fiesta. Había organizado una tremenda fiesta. Había invitado a muchos príncipes, todos sus cuates, todas sus amigas, e hizo un tremendo fiestón. Como decimos nosotros en lenguaje muy cotidiano, un reventón. Y ahí estaba. Y estando tan emocionado por toda esa fiesta, mandó a traer los vasos, los utensilios del templo para celebrar su fiesta. Pero más que celebrar, fue para burlarse del Dios de los judíos. Del Dios de los judíos. Y veamos por favor versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Se convirtió en un desastre esa fiesta. Y aquí es donde tomó una decisión muy importante Belsasar. Pero una decisión para mal de su propia vida. Mientras que Daniel tomó una decisión para honrar a su Dios, Belsasar lo hizo para estar en contra del Dios del cielo. Ahora, Belsasar no era ignorante. Él sabía acerca de Daniel. ¿Por qué sabía de Daniel? Porque Daniel era un funcionario público. Dios hizo algo muy especial en la vida de Daniel, que lo colocó en una posición tan alta dentro de los funcionarios que el rey Nabucodonosor se dio cuenta de su sabiduría y lo hizo su primer ministro. Y le ayudaba en la administración del imperio. Daniel, sin perder su fe en Dios y teniendo un puesto tan elevado, sin embargo, su fe estaba puesta en Dios. Y Belsasar lo sabía porque Belsasar lo veía en el palacio. Pero Belsasar no le importó lo que creía Daniel o lo que creían los judíos. Hizo traer todos los vasos y todos los utensilios, celebró la fiesta y ocurrió algo muy extraño. Esa misma noche perdió su imperio. Esa noche perdió su imperio.
dejó de ser de rey, y no solamente dejó de ser rey, sino esa noche también murió. ¿Qué sucedió? Versículo 5. Dice en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía que escribía. ¿Saben qué sucedió? Hagamos de cuenta que este es el salón principal del palacio de Belsasar. Ahí en la pared le apareció una mano, sin brazo, nada más la pura mano. No mano peluda, una mano. Y esa mano empezó a escribir. Escribió 4 palabras muy especiales. ¿Cuáles son las 4 palabras? Por favor, vean en el versículo 25. ¿Cuáles son las 4 palabras que se escribieron en esa pared? Versículo 25 dice, la escritura que trazó es, número 1, Mene, número 2, Mene, número 3, Tekel, Uparsin. Son palabras en el idioma caldeo, en el idioma que hablaban los babilonios, para que lo entendiera, pero resulta que no lo entendió. No entendió lo que significaban esas palabras. Y tuvieron que hacer que viniera Daniel para que pudiera descifrar esas palabras. ¿Y qué es lo que significan? Vean los versículos del 26 al versículo 29. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabó tu reino, Belsasar. Con el versículo 26 está diciendo, se ha puesto fin. Versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Te pusieron en una balanza. ¿Y qué sucedió? Perdiste. Versículo 28, Pérez. Pérez es la conjugación de la palabra Uparsin. Por eso aparece como Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hace un momento les comentaba que la ciudad de Babilonia está en un desierto, pero pasa un río. Y ese río entraba a la ciudad de Babilonia para abastecer de agua a toda la población, todos los habitantes que vivían en Babilonia. Mientras Belsasar estaba en su gran fiesta y celebrando todo un acontecimiento para él, y estaba tan feliz, el ejército enemigo de los persas desvió el cauce del río, lo desviaron, y la parte que entraba a Babilonia se secó y se convirtió en un camino. Pasaron por abajo de los muros de Babilonia el ejército, y en esa noche, mientras el rey estaba en su gran fiesta, los persas se introdujeron y entonces hicieron una masacre y mataron a Belsasar. Vean lo que dice el versículo 30. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, es decir, de Persia, tomó el reino siendo de 62 años. Tomó una mala decisión Belsasar. Ahí está el poder de la decisión. Mientras que Daniel tomó una decisión correcta para que le fuera bien en la vida, Belsasar fue todo lo contrario. Y ahí viene entonces la lección para nuestras vidas. ¿Qué lección, o mejor dicho, qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Una decisión como la de Daniel o una decisión como la de Belsasar?
Nací en un pueblito que se llama Ciudad Mendoza, en el estado de Veracruz. Si ustedes van por la autopista de Puebla, van rumbo hacia el puerto, pasando Puebla, empieza a bajar la montaña, pasa por el pico de Orizaba y empieza a bajar la montaña. Y bajando la montaña, luego está ese pueblo, se llama Ciudad Mendoza. Allí hay una universidad de medicina. Ya tiene muchos años esa universidad de medicina. En los años 70, 4 muchachos se graduaron de doctores. Y aquel día en que ellos les dieron su título de ser doctores, 4 muchachos, tomaron un carrito y se fueron rumbo a la ciudad de Orizaba para festejar su gran logro. Ahora eran médicos, ahora tenían un gran futuro por delante. Y antes de irse a festejar, se tomaron por ahí algunas copas. Y adelantito entre Ciudad Mendoza rumbo hacia Orizaba hay una curva. E iban tan felices por ese logro que el que iba manejando, habiendo ingerido alcohol, fue y se estrelló contra el muro en esa curva. Los cuatro murieron. Fue muy sonado ese caso, ese accidente, porque eran 4 jóvenes con todo un porvenir, de poder haber hecho cosas grandes en su vida, para la felicidad de sus padres, de sus familias, pero tomaron una mala decisión. Se estrellaron y murieron, los 4. En la vida tenemos que tomar una decisión importante, y la más trascendente es nuestra relación con Dios. Daniel dijo sí a Dios. Belsasar dijo no a Dios. No me interesa Dios. Yo quiero mi fiesta. Yo quiero mis amigos. Yo quiero mis autos nuevos. Yo quiero tener muchas muchachas. Y le costó la vida. La única manera de poder disfrutar de la vida es cuando estamos en buena relación con Dios. Jesucristo dijo de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados de esta vida, vengan a mí. Y dice el Señor Jesús: el que viene a mí no le echo fuera, Él nos acepta. Jóvenes, ustedes pueden aceptar vivir bajo la dirección de Dios en esa decisión importante, o pueden decir: no me interesa Dios. Respeto las religiones, respeto la Biblia, respeto lo que crean mis amigos, pero yo quiero vivir mi vida. Y está bien. Pero cada uno recibe las consecuencias de esa decisión. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Termino con esto. Ya se fueron las 3 horas. Termino con esto. Un día domingo, en una iglesia aquí en el DF, estaba un adolescente, tenía 17 años, admirador de los hippies. En ese tiempo, los hippies estaban en su apogeo. Y todos queríamos ser como hippies en esa época. Y ahí estaba ese joven. Los hippies se ponían pantalones rayados de muchos colores, camisas estrafalarias, se dejaban crecer el cabello. Y así estaba ese joven. Con su camisa estrafalaria, pantalones de colores a rayas y con su melena. Pero ese domingo escuchó el mensaje que tocó su corazón.
Y era el momento de decidir. O se ponía en buena relación con Dios o lo rechazaba. Y para él parecieron que esos minutos se hicieron eternos. Tenía que tomar una decisión determinante. Ese era el momento, ahora o nunca. Y en medio de su confusión de ideas, queriendo y no queriendo, levantó su mano diciendo, sí, yo quiero aceptar a Dios en mi corazón. Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero venir a su encuentro. Y desde ese día, su vida fue diferente, cambió. Ese joven era yo. Ese joven era yo. Acepté a Cristo a los 17 años. Ahora les toca a ustedes decidir. ¿Qué van a hacer con su vida, jóvenes? Llevo 50 años de tener a Cristo en mi corazón. 50 años. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes están jovencitos. Les va a llegar la invitación del Barça, de Liverpool. Les van a llegar una buena oportunidad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a escoger? ¿Dios o el mundo? Ustedes deciden. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado, jóvenes. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos has hablado a nuestros corazones.